Muy buenas tardes, doctor Miguel Bermúdez Marín, allá en la República Mexicana, y a todos los ministros que están aquí presentes y los que están también allá en la República Mexicana y en todas las naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y les use grandemente en su obra en este tiempo final. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aprecio y agradezco mucho todo lo que están haciendo por el proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico y también por el respaldo que le están dando a Israel. No sé si vieron el documental de la conferencia Jerusalén 2009. ¿Lo vieron hoy? ¿Lo han visto en otras ocasiones? ¿Cuántos no lo han visto? ¿No lo han visto? Ah, que lo vieron. Hemos visto el éxito que fue esa Conferencia Internacional Jerusalén 2009, y para el próximo año esperamos un grande éxito también, y también estarán yendo muchos ministros y también muchas personas de las diferentes esferas de la sociedad, como políticos y también del mundo académico y de otras esferas de la sociedad. Por lo tanto, ore mucho por esa actividad, la Conferencia Internacional Jerusalén 2010, para que sea un éxito total. Para esta ocasión también quiero extender mi saludo al doctor Salomón Cuña y la doctora Kelita Machado, donde ellos se encuentren. Para esta ocasión leemos en las Escrituras, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 2 al 4, y Timoteo capítulo 2, verso 13 al 15. 1 de Pedro capítulo 5, vamos a ver aquí lo que fue dicho. Dice de la siguiente manera: 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 al 4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahora pasamos a Tito capítulo 2, la carta que San Pablo envió a Tito, capítulo 2,
Tito capítulo 2, verso 13 al 15, y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En estos dos pasajes bíblicos tenemos una revelación divina muy grande. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. Pueden tomar asientos si tienen la bondad. Pastores con sus congregaciones preparándose para la transformación y el rapto. La transformación y el rapto está prometido para el tiempo final, para todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que están representados en la parábola de las 10 vírgenes, en las 5 vírgenes prudentes que tienen aceite en sus lámparas, o sea, que tienen el Espíritu Santo, y que en el tiempo en que viene el esposo, el Señor, ellas están preparadas y entran con Él a las bodas y luego se cierra la puerta. O sea que las vírgenes insensatas no supieron el cumplimiento, no vieron el cumplimiento de la venida del Señor a las vírgenes prudentes. Escucharon un anuncio, a medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Pero ¿qué sucedió? Dice que todas se levantaron y unas no tenían aceite y otras sí tenían aceite. O sea, tenían el Espíritu Santo unas y otras no tenían el Espíritu Santo. Y ahora, cuando las que no tenían el Espíritu Santo quisieron tener el Espíritu Santo, fueron a comprar aceite, y mientras ellas iban a comprar aceite, las que tenían aceite, las vírgenes prudentes, las que estaban preparadas, vino el esposo y entraron ellas con él a las bodas y se cerró la puerta. Ese es el tiempo en que se cierra la puerta que está mencionada en San Lucas y también en San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 nos dice: versos 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo dijo en
San Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que hay a Dios es Cristo. El único camino para el ser humano ser reconciliado con Dios, llegar a Dios y ser reconciliado con Dios, es Cristo. Por medio de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, el ser humano se acerca a Dios y es reconciliado con Dios. No hay otro camino. Hay muchas religiones, hay muchos caminos religiosos, pero solamente hay un camino que llega y que lleva al ser humano a Dios para ser reconciliado con Dios el ser humano. Y Cristo dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Yo soy la vida, no hay otra vida. La vida eterna es Cristo. Y ahora Cristo se ha presentado también en San Juan capítulo 10, verso 9, como la puerta. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahora el camino es Cristo y la puerta también es Cristo. El camino a Dios es Cristo. La puerta para entrar al reino de Dios es Cristo. Por esa causa es que sin Cristo no podemos llegar a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es compuesta por los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Como le dijo Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, de cierto, te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y ahora, para entrar al reino de Dios, hay solamente un camino que es Cristo, y hay solamente una puerta que es Cristo. Y hay solamente una forma para entrar al reino de Dios. Es el por medio de Cristo, escuchando su evangelio y creyendo en él y recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, siendo bautizado en agua en su nombre, y Cristo bautizándonos con el Espíritu Santo y fuego, y produciendo en nosotros el nuevo nacimiento. Y así es como nacemos en el reino de Dios, y por consiguiente a la vida del reino de Dios, que es la vida eterna. El reino de Cristo, el reino de Dios, está en la tierra, en la esfera espiritual. Y por consiguiente Cristo está reinando en la tierra, en los corazones de todos los creyentes en Él. Está reinando sobre ellos, está gobernando sobre ellos, y se está haciendo la voluntad de Dios como en el cielo, también en la tierra, en las personas creyentes en Cristo, y por consiguiente en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, esa es la esfera espiritual. La esfera física viene cuando Cristo en su segunda venida establezca su reino en este planeta Tierra, su reino físico, que será la restauración del reino de David.
y él se sentará en el trono de David y reinará no solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todas las naciones, porque su reino será mundial, universal. Y en ese reino es que el pueblo hebreo, todos los países del Medio Oriente que existirán en ese tiempo, y todos los países, todas las naciones que existirán en ese tiempo, formarán parte del reino del Mesías. O sea que estarán formando parte de ese imperio mundial y que será el primer imperio que cubrirá el planeta Tierra completo. Y ahora encontramos que cuando Cristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros dicen que tú eres algún profeta. Y no saben cuál de los profetas. Unos pensaban algún profeta que ha resucitado. Otros decían, en el caso de la resurrección del hijo de la viuda allá en la ciudad de Naín, cuando vieron ese milagro tan grande, decían, Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Lo más grande, la señal más grande de Dios para su pueblo y para toda la humanidad es un profeta. Cuando Dios envía a la tierra a un profeta, esa es la señal grande de parte de Dios. Es un hombre con las dos conciencias juntas, al cual viene la palabra de Dios, al cual Dios le habla directamente y le da el mensaje correspondiente al tiempo en que es enviado ese hombre, ese profeta. Él puede oír de Dios, oye el mensaje de Dios para su tiempo, el cual lo transmite al pueblo, a la gente que vive en ese tiempo, y con ese mensaje son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y también los que están en la otra sección del libro de la vida escuchan ese mensaje y muchos lo reciben también. Ese hombre o profeta es el mensajero y pastor para toda la gente de su tiempo. No importa la raza o religión que tengan las personas. Dios le envía un hombre, un profeta, en el cual Dios se vela y se revela para hablarle al pueblo. Y a través de ese hombre vemos las obras de Dios siendo llevadas a cabo. Y lo que Dios se prometió hacer, lo vemos siendo hecho por Dios a través de ese hombre. Algunos dicen, es un hombre el que está haciendo estas cosas, pero otros que tienen más entendimiento de las cosas de Dios, de las promesas de Dios, de las profecías, más conocimiento de cómo obra Dios en cada tiempo, dicen, tú estás viendo a un hombre obrando, pero yo estoy viendo a Dios obrando a través de un hombre.
es como en el tiempo de Moisés. Muchos podían decir, y algunos pueden decir, Dios libertó a Israel. Unos dicen, Moisés libertó a Israel. Otros que tienen más entendimiento y son más espirituales, dicen, fue Dios el que libertó a Israel por medio de un hombre. Unos dicen, Moisés hizo muchos milagros. Otros dicen, Dios hizo muchos milagros a través de Moisés. El ser humano no hace milagros. Es Dios el que hace los milagros. Por eso toda la gloria les dada a Dios. La gloria no se le puede dar a ningún hombre, sino a Dios, que es el que hace la obra. Por eso Jesús decía también, yo no hago nada de mí mismo. El Padre, o sea, mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y también decía, yo no hablo nada de mí mismo, o sea, por mi propia cuenta. Como oigo al Padre hablar, así yo hablo. Era Dios hablando por medio de Jesús, como había hablado por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y para que tengamos el cuadro claro de cómo era a través de los profetas esa manifestación de Dios y cómo era a través de Jesús, leamos Isaías capítulo 7, verso 11 al 12, y también leamos Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice Zacarías capítulo 7, verso 12, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora, ¿cómo era que Dios hablaba? Dios hablaba por medio de su espíritu, que es el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, o sea, Cristo o el Cristo, o sea, ese hombre de otra dimensión. Ese cuerpo angelical de otra dimensión, llamado también el Verbo que era con Dios y era Dios. Y ahora vean, estaba dicho en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Dice, pero si en verdad oyeres su voz, hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del ángel? Por medio de Moisés. En aquel tiempo era escuchada la voz del ángel, porque lo que Dios hablaba por medio de su ángel a Moisés, Moisés lo transmitía al pueblo. Y eso era la palabra del ángel del pacto para el pueblo hebreo. Y así fue a través de los diferentes profetas que Dios envió. Era Dios, a través del ángel del pacto, el cuerpo angelical de Cristo, hablándole a cada profeta y a través de cada profeta
luego hablándole al pueblo. El profeta, el mensajero, recibía primero el mensaje y luego, por medio del profeta, cuando hablaba ungido, con el Espíritu Santo ungido, con el ángel del pacto, y eso era Dios por medio de su Espíritu, que es el ángel del pacto, a través de los profetas, hablándole al pueblo. Así fue en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo. Y ahora miren lo que San Pablo nos dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. Como dice San Pablo que Dios hablaba por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra y estuvo hablando, predicando, era Dios hablando por medio de Jesús, así como había hablado por medio de Moisés y había hablado por medio de los diferentes profetas. Aquí dice, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, que la imagen de Dios es Cristo en su cuerpo angelical. Es el ángel del pacto, la imagen del Dios viviente. Por eso es que la Escritura nos dice en el libro del Éxodo y también del Génesis, cuando Jacob se encontró con el ángel de Dios, con aquel varón, dice, luego que había visto a Dios cara a cara, y fue librada su alma. Génesis capítulo 32, versos 24 al 32. Y Manoah en el capítulo 13 del libro de los Jueces también dice a su esposa que han visto a Dios cara a cara. Ellos vieron a Dios cuando ellos vieron el ángel que le apareció 2 veces a la esposa de Manoah, y en una de esas 2 veces le apareció a Manoah. ¿Y por qué dice Manoah que había visto a Dios cara a cara? Porque estaba viendo a Dios hablando a través de su cuerpo angelical. Siempre que aparece ese cuerpo angelical llamado el ángel de Dios o ángel del pacto, Dios está en él. Es el cuerpo angelical de Dios, la imagen de Dios visible en esa dimensión espiritual, pero invisible a esta dimensión física en la cual nosotros vivimos, excepto para algunas personas que por la voluntad de Dios se dejó ver el ángel del pacto y era un hombre de otra dimensión. Y ahora San Pablo nos dice que Dios ha hablado por el medio de Jesucristo, su Hijo, en estos postreros días. Y dice que Cristo es la imagen del Dios viviente. Cristo es en su cuerpo angelical la imagen del Dios viviente. En su cuerpo físico de carne en el cual estuvo ministrando es nada menos que la semejanza física de Dios. Y ya ese cuerpo está glorificado.
Por lo tanto, la semejanza física de Dios está glorificada y se ha sentado en el trono celestial de Dios. Dios, ahora lo encontramos con su imagen y semejanza, y por esa causa la Escritura dice que en Jesús o en Cristo habitó la plenitud de la divinidad. Le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud de Dios a través de Cristo en el pacto. El Verbo que era Dios y era Dios, creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y ¿para quién? Para Él. Eso está en San Juan capítulo 1, versos 1 en adelante. Y dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, se vistió de un cuerpo de carne, el ángel del pacto, en quien estaba Dios. Y por consiguiente, cuando estuvo vestido de carne, era llamado Jesús su cuerpo físico. En él estaba nada menos que el nombre de Dios. Por eso decía Cristo, San Juan capítulo 5, verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre. Y por eso las obras que eran hechas por Jesús eran las obras del Padre por medio del Espíritu Santo, el ángel del pacto. Y por consiguiente eran hechas en el nombre del Padre, que estaba en el ángel del pacto y estaba en el velo de carne llamado Jesús. Porque ¿dónde dice Dios que está su nombre? En la lectura que tuvimos del Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, dice, porque mi nombre está, ¿dónde? En él, en el ángel. Y luego cuando se hace carne, el nombre está en el velo de carne llamado Jesús. Ahí está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el nombre de Dios. Por eso también Cristo, hablando del nombre de Dios, recuerden que Jesucristo fue el más que habló del nombre de Dios y el más que hizo obras, o que Dios a través de él hizo obras. A través de Cristo fue la persona que más Dios hizo obras y habló. Y ahora, teniendo este conocimiento de quién es Dios, podemos ver lo que dice San Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 2 al 3. Y recuerde que la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico y cada miembro de la iglesia en el día postrero obtendrá el conocimiento pleno del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice, para que sean consolados vuestros corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí San Pablo nos dice que estén consolidados nuestros corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y este es el tiempo en donde se obtendrá todo ese conocimiento pleno del misterio de Dios el Padre y de Cristo.
en Cristo Jesús habitaba la plenitud de Dios. Pues la promesa de la venida del Mesías era eso mismo, la venida del Señor, o sea, del Padre, y del ángel del pacto, o sea, del Espíritu Santo, el cuerpo angelical de Dios. ¿Y cómo vendría? Vendría en carne humana, vestido de carne humana, o sea que Dios el Padre, con su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, estarían dentro de un velo de carne, y esa sería la venida del Mesías. Pero su primera venida sería como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, como estaba profetizado en Isaías, capítulo 53, versos 10 al 15, y también Daniel, capítulo 9, versos 21 al 27, donde nos habla acerca de la venida del Mesías y que la vida del Mesías le sería quitada después de las 62 semanas, a las cuales le anteceden 7 semanas. Por lo tanto, después de 69 semanas, la vida del Mesías le sería quitada. Esas 70 semanas, de las cuales el ángel Gabriel le habla al profeta Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Capítulo 9, versos 21 en adelante de Daniel. Recuerden que este mundo y los cambios políticos y religiosos se dan en otra dimensión y de ahí se materializan acá en esta dimensión. Aún estaba hablando en oración cuando el hombre Gabriel, ese hombre de otra dimensión, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel era enseñado en estos asuntos proféticos por el ángel o arcángel Gabriel. ¿Cuánto se podrá entender un maestro como ese, el cual tiene acceso al libro de la verdad y que puede del libro de la verdad comunicarle a las personas las cosas que van a suceder? Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos,
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí podemos ver que hay 70 semanas determinadas sobre el pueblo hebreo y sobre la ciudad de Jerusalén. Y esas 70 semanas comenzaron a cumplirse desde que fue dada la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. En los días de Jesús, cuando comenzó su ministerio, estaba comenzando la semana número 70. Y cuando fue crucificado, la semana número 70 estaba en la mitad, o por la mitad. Recuerden que son 70 semanas de años, los cuales son 490 años. En el tiempo en que Jesús apareció en su ministerio terrenal, se estaba de esas 70 semanas de años, de esos 490 años, ya se estaba en 486 años y medio. Y cuando murió, más bien, antes estaba en el año 482 y 6 meses, comenzó su ministerio, 482 y 6 meses, o 483, y a los 486 y 6 meses le fue quitada la vida al Mesías. Y ahí se detuvo la semana número 70, porque luego el día de Pentecostés se abrió la dispensación de la gracia, en donde toda persona tiene la oportunidad de ser reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para, recibiéndolo como nuestro Salvador, ser perdonados y limpiados con su sangre de todo pecado, y ser hallados delante de Dios sin pecados, al ser vistos a través de la sangre de Cristo nuestro Salvador. Y así, todo ser humano ha tenido la misma oportunidad de ser reconciliado con Dios por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Así ha sido durante la dispensación de la gracia, la cual se abrió el día de Pentecostés, cuando se abrió en la cruz del Calvario una fuente para la purificación del pecado, o sea, la fuente se abrió en Jerusalén, y la sangre es la que nos limpia de todo pecado. Allí se abre la fuente de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo para la purificación de nuestros pecados y para ser reconciliados con Dios, lo cual había sido tipificado en el sacrificio de expiación del macho cabrío del día 10 del mes séptimo de cada año,
en medio del pueblo hebreo, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, y ahora en el nuevo pacto y bajo el nuevo pacto, el sacrificio no es de un animalito, sino el sacrificio de un hombre, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo en San Mateo capítulo 26, versos 26 al 29, nos dice de la siguiente manera. Esto fue en la víspera de la Pascua, cuando Cristo estaba tomando la Pascua con sus discípulos. Estaba aquí en la última cena, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora, la sangre del nuevo pacto es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y la vida de esa sangre es el Espíritu Santo. Y ahora, el nuevo pacto que Dios había prometido hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá, en Jeremías capítulo 31, versos 31 y 36, vea cómo es hecho por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay pacto sin que haya un sacrificio, y la sangre es la sangre de ese pacto. Sin derramamiento de pacto no hay remisión de pecados. Y ahora, de ese pacto, San Pablo también nos habla y nos dice, hablándonos de ese pacto en Hebreos capítulo 8, dice: versos 7 en adelante, dice: porque si que el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias,
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es lo que enseña San Pablo a través del Espíritu Santo para todos los seres humanos y sobre todo para todos los creyentes. Y ahora Dios no acepta sacrificios de animalitos por los pecados del ser humano. Hay un sacrificio perfecto realizado por todos los seres, para todos los seres humanos, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio de expiación para todos los seres humanos. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y obtener la vida eterna. Recuerden que en el sacrificio del animalito, del macho cabrío de la expiación, el ser humano, arrepentido de sus pecados, sobre todo el pueblo hebreo, arrepentido de sus pecados, habiendo confesado sus pecados a Dios y creyendo en ese sacrificio de expiación, obtenía el perdón de sus pecados, pero solamente era cubierto su pecado con la sangre de ese sacrificio. Dios miraba a la persona a través de la sangre de ese animalito, porque la sangre no puede quitar los pecados, porque es sangre de un animal y el animal no tiene alma. Y por consiguiente el espíritu del animal no puede venir al ser humano. Y ahora ya no acepta Dios sacrificios de animalitos. Solamente es aceptado el sacrificio de Cristo como la expiación por los pecados del ser humano. Y su sangre, la sangre del nuevo pacto. No hay otra sangre bajo el nuevo pacto que sea aceptada. Ese es el nuevo pacto del cual Dios habló a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 36. Así es que ya no hay otro pacto sino el pacto que ha sido establecido por Dios como el nuevo pacto. También en Hebreos capítulo 12, versos 22 en adelante, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y allí es donde está Cristo como sumo sacerdote con su propia sangre, haciendo expiación o limpiando de todo pecado a todo aquel que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Allí está Cristo como sumo sacerdote con la sangre de la expiación, con la sangre del sacrificio expiatorio
que fue realizado en la cruz del Calvario. Y no habrá otro sacrificio por el pecado del ser humano. Dice capítulo 9, versos 19 en adelante, o 18 del capítulo 9 de Hebreos, dice: de donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, para los que estén vivos, transformarlos y llevarlos con él a la cena de la boda del Cordero, a la casa del Padre Celestial. Y a los que hayan muerto físicamente, resucitarlos en cuerpos eternos, cuerpos inmortales, cuerpos glorificados, como su cuerpo glorificado. E ir también juntos con los que estén vivos y sean transformados, ir juntos a la cena de la boda del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Habrá un tiempo antes del rapto en que todos los creyentes que van a ser transformados recibirán la fe para ser transformados y raptados. O sea, la revelación para ser transformados y raptados. La revelación de Dios el Padre, de Cristo, para su segunda venida. La revelación del séptimo sello, que es la venida del Señor, la venida del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis, capítulo 10, versos 1 al 11, y viene con el librito abierto en su mano, clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. Y les dado a un hombre el título de propiedad del libro de los 7 sellos ya abierto. Ese hombre, Juan el apóstol, en esa visión representa al mensajero que Dios tenga en su iglesia, al siervo fiel y prudente, dándole alimento a tiempo
a la iglesia del Señor, a toda la casa de Dios que está compuesta por todos los creyentes en Cristo. Y ese mensajero lo comerá, lo recibirá, lo comerá y recibirá la orden de predicar, de dar a conocer a todo pueblo, nación y lengua todas estas cosas, profetizar las cosas que han de suceder, profetizarlas sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y a muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea que el mensaje final de Dios que trae el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces, y en lo que fue dicho por ese ángel fuerte que es Cristo, el ángel del pacto, el cual viene en su cuerpo angelical, encontramos que lo que habló cuando esos truenos sonaron, está la revelación del séptimo sello, la revelación de su venida. El misterio más grande de todos los misterios de la Biblia, del cual Cristo dijo que en el cielo ni los ángeles conocen cuándo será su venida. Y dice también que ni aun el Hijo, pues aún en aquellos días Jesucristo no lo conocía, pero más adelante sí lo conoció el misterio del día en que se cumpliría la venida del Señor en el día postrero. Pero él dijo que sería como en los días de Noé y como en los días de Lot. En los días de Noé estaba en la tierra un profeta dispensacional. La presencia de aquel hombre en la tierra era la señal del fin del mundo antediluviano. Y lo que él estaba haciendo, construyendo, era la señal que le acompañaba, una señal física. Era la obra de Dios correspondiente en el tiempo, porque Dios le dijo que hiciera esa arca en la cual entraría Noé y su familia. Era un proyecto divino para bendición de todos los creyentes. Siempre hay un proyecto divino para el final de una dispensación y entrelace de la dispensación que va a comenzar. Encontramos que siempre hay un proyecto, un lugar. Ahora, vean, para aquellos días hubo mucha violencia entre los individuos y entre las naciones. Y por cuanto la tierra estaba llena de violencia, Dios determinó que los destruiría. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Noé ofrecía a Dios el sacrificio de expiación, así como lo había hecho Adán, Abel, Set. Pero miren ustedes, Caín no había hecho el sacrificio de expiación.
por sus pecados, por lo cual la ofrenda de Caín no agradó a Dios, no reconciliaba a Caín con Dios. Y ahora encontramos que también en el tiempo de Noé hubo muchos que no ofrecían a Dios el sacrificio de expiación, como Caín tampoco lo ofreció a Dios. La descendencia de Caín se había multiplicado sobre la tierra. Luego encontramos la línea de Set, que ofrecía a Dios el sacrificio por sus pecados. Y Noé viene de esa línea. Y ahora el mundo estaba en aquel tiempo en su final. Era el fin del mundo, el fin para el mundo antediluviano. Noé lo dijo y no se lo creyeron. Para el tiempo final, por cuanto será como los días de Noé, habrá un profeta dispensacional también y estará anunciando que pronto llegará el fin para el mundo. Y la señal para el fin del mundo, miren cuál es. Mañana estaremos hablando de eso, pero acá estamos en reunión de ministros. Esta es una de las grandes señales que estaremos viendo en este tiempo final. Capítulo 24, versos 13 al 14 dice Jesús: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando se esté predicando el evangelio del reino que predicaba Juan el Bautista y Jesús, entonces estaremos viendo que será predicado por testimonio a todas las naciones. Y ese es el mismo mensaje que estará predicando el que se come el libro en Apocalipsis, capítulo 10, del cual es dicho: al cual le fue dicho entonces: toma el librito de la mano del ángel, capítulo 10, verso 10 al 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y el ángel me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el mensaje del evangelio del reino que estará siendo predicado en este tiempo final, con el tiempo en que la venida del ángel fuerte se cumple en medio del pueblo de Dios. Y ahora veamos también Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7, que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, que anuncia el juicio divino que ha de venir sobre la tierra. Le anuncia a todo pueblo, nación y lengua que la hora del juicio divino ha llegado.
así como Noé le anunciaba que el tiempo, la hora del juicio divino sobre el mundo antediluviano había llegado. Y adorad a Dios, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y enseña y recomienda u ordena a los pueblos, lenguas, naciones e individuos que adoren a Dios. O sea, que conoce cómo tiene que la humanidad adorar a Dios y lo da a conocer para que adoren a Dios correctamente. Ese mensajero, recuerden que ángel significa mensajero, ese mensajero será el que se habrá comido el librito que trae el ángel fuerte abierto en su diestra. El mismo librito o libro que está en la diestra de Dios en el cielo, en la diestra del que está sentado en el trono, y era el tiempo para que fuera tomado y abierto para que se llevara a cabo la obra de reclamo para la redención de todos los creyentes en Cristo, la redención física, la redención del cuerpo, que es la resurrección para los creyentes en Cristo que han muerto físicamente, y para la transformación de los creyentes vivos, nacidos de nuevo en el cuerpo místico de Cristo, por supuesto. Así es que podemos ver que la señal más grande que estarán viendo las personas en la tierra será un mensajero con el evangelio eterno, predicándolo a todo pueblo, nación y lengua, y diciéndole que adoren a Dios y dándole a conocer que la hora del juicio divino ha llegado. Y eso será la predicación del evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Así es que podemos ver lo que estará siendo visto en este tiempo final. Ahora, la predicación del evangelio del reino, en la predicación del evangelio del reino está el anuncio del juicio divino, está la enseñanza de cómo adorar a Dios y la recomendación o mandato para todo ser humano que adore a Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y por eso, bajo el cumplimiento de esa profecía, se estará cumpliendo también Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 14, y luego vendrá Apocalipsis 11, versos 15 al 19. Al final del ministerio de los 2 olivos, vendrá un terremoto muy grande sobre Jerusalén, y luego de ahí en adelante, luego al Mesías le será entregado el reino de todas las naciones. Ahora podemos ver que hay un sinnúmero de profecías correspondientes al tiempo final, al día postrero, y en el día postrero, digamos en los primeros 100 años del día postrero, la semana número 70,
a la cual le faltan 3 años y medio por ser cumplidos, le van a ser cumplidos esos 3 años y medio. Es ahí también, digamos, el primer siglo del 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá, que se cerrará la puerta de la dispensación de la gracia. Será en ese tiempo también en donde se completará el número de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales serán llamados en el día postrero los que faltan para completarse la iglesia del Señor Jesucristo. Y también serán llamados 144,000 hebreos de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Ahí aparecerán las 10 tribus perdidas, que estarán representadas en 12,000 de cada una de esas 10 tribus perdidas. O sea que serán, ¿cuántos? 120,000 de las 10 tribus perdidas. Pues 12 por 10 son 120 y 24,000 de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Así es que podemos ver que hay una bendición muy grande para el pueblo hebreo y una bendición mucho más grande para la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final estará preparándose para ser transformada y raptada y por consiguiente llevado por Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y por consiguiente habrá pastores con sus congregaciones preparándose para la transformación y el rapto. ¿Y quiénes son y dónde están esos ministros? Que Dios los bendiga a ustedes que están aquí presentes y a los que están en diferentes naciones escuchando en estos momentos o en alguna otra ocasión en que estén escuchando esta conferencia. Pastores con sus congregaciones preparándose para la transformación y el rapto. Recuerden que la fe de rapto la trae el ángel fuerte cuando clama, como cuando clama un león, como cuando ruge el león, y 7 truenos emiten su voz. Por lo tanto, la voz de ese ángel fuerte, que son esos 7 truenos, contienen el misterio que le da la fe de rapto, la fe de transformación y rapto a la iglesia del Señor Jesucristo, porque contienen el misterio del 7º sello, el misterio de la venida del Señor a su iglesia. Y la venida del Señor a su iglesia es un misterio que no ha podido ser descifrado por la teología, pero que será abierto por el mismo ángel del pacto que desciende del cielo y dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo por medio de Cristo el Espíritu Santo en el mensajero al cual le será entregado ese título de propiedad, el libro de los 7 sellos ya abierto, el cual se lo comerá y profetizará sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Si va a profetizar, ¿es entonces qué? Un profeta. Y como es un profeta, como el de los días del diluvio,
y no era un profeta dispensacional, y será un profeta como en el tiempo de Lot, y el profeta que había allí, que hubo allí, como en el tiempo de Lot, era Abraham, un profeta dispensacional también. Así es que será un profeta dispensacional, el que recibirá y se comerá ese libro que Cristo el ángel fuerte trae abierto. Y no puede ser otro sino el profeta de la dispensación del reino, la séptima dispensación, con el mensaje de la séptima dispensación, que es el evangelio del reino, en el cual están explicadas todas estas cosas de las cuales hemos estado hablando en esta ocasión. En ese mensaje del evangelio del reino que estará proclamando ese profeta de la dispensación del reino, el séptimo profeta dispensacional, séptimo mensajero dispensacional, será dado a conocer el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana. Será dado a conocer también el misterio de la fe de rapto, el recogimiento de los escogidos para el día postrero, la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de los vivos, y luego un lapso de tiempo que habrá, pues Cristo, cuando ya estaba resucitado y glorificado, luego estuvo con los creyentes en Él por unos 40 días y le apareció no menos de 8 veces a sus discípulos, y luego subió al cielo delante de sus discípulos, y una nube lo quitó de la vista de ellos, pasó a otra dimensión. Habrá un lapso de tiempo desde la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos en Cristo hasta el arrebatamiento, rapto de la iglesia. Y ahí estarán los creyentes en Cristo viendo personalmente o por televisión, a través de satélites y a través de internet, lo que estará pasando en ese lapso de tiempo. También fue mostrado al reverendo William Branham que habrá una carpa catedral gigante, pues él fue llevado a ese lugar, a una gran carpa catedral que él nunca antes había visto. Y allí vio la presencia de la columna de fuego, ese pilar de fuego, columna de fuego que le había parecido a Moisés y le había parecido a otras personas, y también le había parecido al reverendo William Branham. Y también vio al ángel que lo acompañaba. Y vio que se predicaba en ese lugar, se hacía llamamiento al altar, y también hubo un momento en donde se oraba por los enfermos, en donde hubo un cuarto pequeño de madera al cual entraban y salían sanos completamente, paralíticos y personas que estaban en camillas también, o en silla de ruedas. Todo eso fue visto suceder allí. Y dice el reverendo William Branham que eso era la tercera etapa manifestada.
Y ese es el tiempo en que lo que fue visto en parte manifestado el reverendo William Branham, en donde él hablaba la palabra y las cosas acontecían, eso que fue visto en parte será manifestado en toda su plenitud, pero que habrá una apertura, y en ese tiempo de apertura será que Dios se manifestará en toda su plenitud. Y es en ese tiempo en que la plenitud de Dios estará en los creyentes en Cristo. Será el tiempo de adopción, el tiempo del cual dice San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día de la redención del cuerpo, que será nuestra transformación, y para los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos eternos. Y eso será a la final trompeta. Y la final trompeta es el final mensaje de Dios. Y el final mensaje de Dios es el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje séptimo dispensacional. Y por eso es el mensaje que también en el reino milenial se estará predicando, y por eso ese mensajero será también el mensajero en el milenio, porque ese es el mensaje y mensajero para el séptimo milenio de Dan hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Es, por consiguiente, la señal más grande en la tierra y para la venida del Señor, y para la identificación del fin del siglo, o fin del tiempo, o fin del mundo, la aparición de un hombre, de un mensajero, con un mensaje dispensacional, el mensaje del Evangelio del Reino, que lo estará predicando, y miles de ministros estarán con él brazo a brazo, llevando ese mensaje por todos los países y por todos los lugares. Y ese será el mensajero que va a tener una gran carpa catedral. Y bajo el ministerio de ese mensajero, Dios va a cumplir la visión de la carpa, de esa gran carpa catedral. Y habrá miles de ministros con sus congregaciones respaldando ese proyecto de la gran carpa catedral. Ya hemos identificado todas estas cosas que están ligadas a la gran carpa catedral, al día postrero, al fin del siglo, al fin del mundo y al fin de la dispensación de la gracia y entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y bajo el mensaje del Evangelio del Reino será que la humanidad, comenzando por los creyentes en Cristo y continuando con el pueblo hebreo y luego continuando con todas las naciones, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, como dice la Escritura en Habacuc capítulo 2, verso 14, y también Isaías capítulo 11, verso 9. Y Zacarías capítulo 14, verso 9, donde nos dice
de la siguiente manera, y lo vamos a leer para que todos tengamos un cuadro claro de lo que estará pasando en este tiempo final. En esta versión dice Jehová, en otras versiones puede decir el Señor o el Eterno o Elohim. Vamos a leerlo como dice esta versión. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Eso será Dios a través del Mesías príncipe, reinando sobre toda la tierra de Israel y sobre toda la tierra del Medio Oriente y sobre toda la tierra de todas las naciones. Porque como hijo de David, él es heredero al trono y el reino de David. Y lo va a restaurar. Como hijo del hombre, él es heredero al planeta Tierra completo. Y va a reinar sobre el planeta Tierra, sentándose en el trono de David. Jerusalén será la capital y todo el territorio de Israel será el Distrito Federal. Y para que no haya celos religiosos, Jerusalén será la capital. El Medio Oriente será el Distrito Federal. Y el resto de las naciones serán las naciones que estarán recibiendo el beneficio de este reino y se unirán a este reino para recibir las bendiciones del cielo. Y ahí estarán los creyentes en Cristo como reyes. Son los miembros del gabinete de Cristo y su reino. Estarán como sacerdotes. Es el gabinete del orden sacerdotal celestial que será colocado en ese reino del Mesías. Recuerden que el reino de Dios va a venir a la tierra, va a ser establecido en la tierra. Y por consiguiente, los miembros de la Jerusalén celestial, esos que tienen la ciudadanía en el cielo, en la Jerusalén celestial, van a estar en la tierra gobernando con Cristo. Y también son jueces, pues el apóstol Pablo dice: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Y si los santos van a juzgar al mundo y aún a los ángeles, eso está en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 6, versos 2 en adelante. Y ahora, vean ustedes, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. La humanidad va a conocer el nombre eterno de Dios. Pues va a conocer el nombre del Rey. En el Rey estará el nombre eterno de Dios. Dios estará reinando por medio del Mesías, del ungido, del Cristo. Y por consiguiente, las diferencias religiosas que hay entre grupos religiosos y también entre naciones van a desaparecer. Porque ya cuando la persona tiene el conocimiento de la verdad, y no hay muchas verdades, cuando todos alcancen el conocimiento de la verdad, todos creerán en el mismo Dios,
En la misma forma, será uno, Dios será uno para todos, y todos serán para uno, para un solo Dios, que estará reinando sobre toda la tierra a través del Mesías. Este reino del Mesías está señalado en Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren cómo Isaías describe al Mesías, al rey que se sentará en el trono de David. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que será una obra de Dios. Y todos los que estarán trabajando en ese proyecto divino de la restauración del reino de David, que será la restauración del reino de Dios en la tierra, estarán trabajando en el proyecto divino para el reino de Dios en la tierra. También ustedes pueden leer las palabras del ángel dadas a la Virgen María cuando le fue dicho que ella tendría un hijo y que sería llamado Hijo de Dios, y que Dios le daría el trono a David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, que Cristo es el heredero al trono y reino de David. Y ahora Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la misma forma en que Dios el Padre ha hecho con Cristo, lo cual Cristo había dicho también al sumo sacerdote y a los miembros del Sanedrín, los ancianos de Israel, cuando le preguntó el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios, el Cristo? Dinos y no nos atormentes más. Cristo le dice: ya lo he dicho. San Mateo. San Mateo capítulo 26, verso 63 en adelante dice: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso luego fue cumplido. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. O sea, una verdad que él está revelando es conceptuada
en una blasfemia. ¿Cómo será? Cuando el vencedor diga que se sentará con Cristo en su trono. De seguro van a pensar muchos que está blasfemando, que es una blasfemia y que es un falso profeta. Lo mismo que pensaban de Jesús, desde que se sentó con el Padre en el trono celestial. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso es parte de la historia y está en el registro de la Biblia, en el Evangelio aquí de San Mateo y también en el Evangelio de San Marcos y también en San Lucas, San Marcos, vamos a ver, 14 o 16. San Marcos capítulo 14, vamos a ver lo que nos dice. Capítulo 14, verso 61 en adelante dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y en San Lucas, capítulo 24, vamos a ver qué nos dice. No está
se hicieron realidad, tenía que tener un sacrificio de expiación por los pecados del ser humano. Solamente un ese príncipe podía efectuar ese sacrificio y establecer el nuevo pacto, y su sangre ser la sangre del nuevo pacto. Así es que por ninguna causa vayan a hablar mal en contra del pueblo. Ese es el pueblo real de Dios. Y Dios le dijo a Moisés: así dirás a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. El pueblo real primogénito de Dios es Israel. Y todo el que lo bendiga será bendito, y el que lo maldiga será maldito. Tan simple como es. Por lo tanto, oramos por Israel, y en todo lo que podamos ayudarlo, lo ayudamos. Y pedimos a Dios que la misericordia de Dios sea extendida sobre su pueblo Israel, y que todos los demás pueblos puedan ayudarlo y recibir la bendición de Dios, porque el que lo bendiga, sea individuo o pueblo, será bendito. El individuo o pueblo que lo maldiga, que lo trate mal o que hable mal en contra de Israel, será maldito. Tan simple como eso. Así es que esperamos que individuos y personas y naciones comprendan esto, para que puedan recibir las bendiciones de Dios y puedan entrar al reino del Mesías, al reino milenario, que será para Israel y todas las naciones. Que Dios les bendiga, les guarde, y pastores con sus congregaciones adelante, preparándose para la transformación y el trabajo, y trabajando en y los proyectos de Dios correspondientes a esta temporada en la iglesia del Señor Jesucristo, y con lo que tenga que ver también con el pueblo hebreo, con todas las naciones. Les reitero mi aprecio y agradecimiento por el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral de Puerto Rico, y también por el respaldo que le están dando a Israel. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Digo, por aquí, si Miguel está todavía en República Mexicana, allá reunido con los ministros, yo creo que no puedo pasar a él para que él también le dé las últimas palabras, porque el que da el saludo tiene que dar la despedida también. Así que Miguel, si estás conectado todavía y estás, si pueden hacer la conexión. Vamos a ver si está cumplido todavía. Pienso que sí, porque no habíamos terminado acá nosotros todavía, y ellos están conectados con nosotros. Vamos a esperar un momentito para ver si nos envían la señal de allá también, para que así el misionero doctor Miguel Bermúdez Marín
en la práctica, pues, es importante que tenga